Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la ciudad de Catepec, Estado de México, en Maranata. Estamos aquí empezando una transmisión de la palabra del Señor Jesucristo el domingo 6 de diciembre de 2020. Este día vamos a hablar de un nombramiento que tenemos nosotros como hijos de Dios, como pueblo adherido al olivo original, como fue la fue el deseo de nuestro Señor cuando vio que los judíos no aceptaban el evangelio de él, no aceptaban los cambios que quería hacer. Entonces él recurrió a Pablo y lo mandó a dar el evangelio a los que no eran judíos. Eran judíos todos ellos. Y esto propició que el pueblo de Dios creciera por el ingreso de pueblos que no eran de Dios. Y a ese pueblo nuevo se le llama linaje escogido, porque ya no pertenecía al pueblo original, que era el pueblo de Israel, y lo adhirió el Señor por su gracia bendita. Entonces nosotros nos llamamos linaje escogido, hermanos. Es el tema de hoy. Linaje escogido. Amén. Vamos a empezar a orar, a decirle al Señor, gracias por darnos esta oportunidad, Señor, de estar otra vez en este lugar y darle gracias a usted, Señor precioso, por darnos la oportunidad de que la palabra de usted sea dirigida a nuestros hermanos. Y le pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que usted dirija todo esto, que usted, Señor, sea el que dirija y que exprese lo que tenga que expresar de su palabra a través de un servidor, Señor. Con toda humildad le pido que me use como un siervo suyo, Señor, que me use como un vocero suyo, Señor, y que su palabra preciosa redarguya, corrija, enseñe e instruya lo que tenga que corregir, enseñar e instruir en nuestros hermanos que están escuchando esta predicación. Gracias le damos por las bendiciones que nos ha dado, Señor. Gracias le damos por tener la vida primordialmente, Señor. Gracias por mis hermanos que están escuchando en este momento. Sabemos que usted los está bendiciendo con el hecho que estén escuchando esta predicación, porque son palabras de usted. Todo está escrito en la Biblia y no nos salimos de ahí. Le pedimos con todo nuestro corazón que esta palabra sea de gran bendición para todos y cada uno de los que están escuchando y los que están viendo esta transmisión, y que bendiga nuestros hogares, Señor, desde los más pequeños al más ancianito de nuestros hogares, de mis hermanos y hermanas que están en este lugar escuchando la palabra de usted, y que bendiga a todo el mundo, Señor, porque todos estamos padeciendo una pandemia horrorosa. Sabemos que usted lo sabe, usted todo lo sabe, y le pedimos misericordia, Señor, a usted, gran misericordia como la tiene usted nada más, Señor, que ya se acabe esto, que nos dé la bendición de estar ya sanos los que están enfermos, y que ya entendimos que dependemos de usted solamente, Señor, y esperamos que pronto termine usted con esta prueba para la humanidad, Señor. En su hermoso nombre le damos las gracias, amado Señor Jesucristo. Amén. Vamos a la palabra de Dios, a primera de Pedro 2, 9 al 10. Amén. A ver, aquí está, primera de Pedro 2, 9 al 10, dice, fíjese bien, este es un mensaje que nos da Pedro, ya después que ya había pasado muchas vicisitudes, él y todos los demás apóstoles, otros 11 apóstoles que había, y él nos escribe esto.
Mas vosotros, o sea, mas ustedes, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿En qué forma nos adquirió Dios? Con su sacrificio en la cruz, hermanos. La sangre de Cristo nos redime. La sangre de Cristo nos da la oportunidad de pertenecer a su pueblo. En el momento que nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús, en ese momento ya pertenecemos al pueblo de Cristo. Por eso dice que está adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Fíjense bien qué hermoso es esto, pero ahí te viene implícito un trabajo que tenemos que hacer todos los que somos hijos del pueblo de Dios. Y dice aquí claramente, ¿para qué nos adquirió el Señor, hermanos? No nos adquirió para estar parados, para estar sin hacer nada. Dice claramente, para que anunciéis las virtudes. ¿De quién? De aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que habláramos de Dios, para que habláramos de las maravillas del Señor. ¿Cómo ha cambiado nuestra vida? Ustedes, hermanos, han tenido un cambio radical en su vida desde que empezaron a escuchar la palabra. Y los que no han tenido eso es que todavía a lo mejor no se bautizan, a lo mejor todavía no llegan a entender bien qué es lo que quiere el Señor, pero lo que quiere el Señor es que se involucren en la palabra, que sean evangélicos, de veras, no nada más de nombre. Y Él nos sacó de todo lo que es el mundo, un mundo lleno de basura, de porquería, lleno de inmundicias. Y ahorita que conocemos al Señor, no somos más ricos, no somos más pobres, tenemos lo mismo tal vez, pero tenemos un cambio maravilloso en nuestro ser. El cambio que tenemos nosotros en nuestro ser es conocer al Señor Jesús y entender que el Señor nos ama, y eso nos hace felices aunque tengamos lo mismo que antes o menos. Eso es la importancia, la cuestión espiritual. Antes caminábamos como todos los demás, nada más con el objetivo humano de buscar sobrevivir, buscar divertirnos en lo que los demás lo hacen, que no es malo divertirse, pero muchas veces esas diversiones implicaban estar tomando, estar drogándose, diciendo maldiciones, o sea, es lo que hace la humanidad normalmente. Y nosotros estamos ahí metidos en todo eso. Y ya desde que estamos con el Señor, ya no decimos groserías, ya no maldecimos a nadie, oramos todos los días, platicamos de Dios con nuestros amigos y amigas de la palabra, hermanos y hermanas, algunos son amigos porque todavía no empiezan en el camino del Señor. Ha habido un cambio radical ahí y esto es lo maravilloso de conocer la palabra. El 10 dice, el 2:10 dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, no pertenecíamos al pueblo de Dios, que era el pueblo israelí, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. O sea, en ese tiempo, si nos moríamos igual que cualquier otra persona, sin contar para el Señor. O sea, realmente es muy triste, ¿no? Toda la gente que no conoció al Señor, que vivió en la inmundicia del mundo, por eso se llama lo sucio, lo inmundo. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Cuando usted penetra en la palabra de Dios como un oyente, como un creyente, primero entra por el oído, acuérdense, la palabra de Dios entra por el oído, y ahí empieza uno a conocer al Señor, empieza uno a quebrantarse y a darse cuenta de qué mal vivimos, todo lo mal que hacemos. Y esto es muy importante que lo comprendamos, hermanos, porque es por la misericordia de Dios estamos aquí. Y Él lo dice claramente que somos linaje escogido. O sea, ya todos los que estamos dentro de la cristiandad, todos nosotros somos pueblo escogido, somos parte del cuerpo de Cristo, porque el que dirige la cristiandad es nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia.
y nosotros somos el cuerpo de la iglesia de Cristo. Por eso cuando el Señor encontró a Saulo en el camino a Damasco, andaba persiguiendo él a los cristianos, él los andaba persiguiendo y él le dice, lo encuentra y lo tira del caballo, pero se ve una luz impresionante que sobresalía la luz del sol del desierto. No sé si ustedes han estado en el desierto, pero en el desierto es un sol impresionante, que es terrible el calor que hace en esos lugares. Pero él se sobresalía a la luz del sol, lo cegó y se cayó. Él dice, ¿quién eres tú, Señor? Le dice él. Estoy parafraseando la Biblia. Y dice, soy yo, Jesucristo, a quien persigues. O sea, el Señor, a él no lo perseguía físicamente, porque él es un espíritu. Pero ¿a quién perseguía? A los cristianos. Perseguía a su pueblo. Y él toma como propio la persecución que hacía sobre ellos Saulo, como si fuera la persecución a él, porque era su cuerpo el que estaba persiguiendo. Así nos considera el Señor. O sea, es una evidencia para que digan, ¿de dónde sale esto del cuerpo de Cristo? Pues en eso, porque el Señor nos trata como parte de su cuerpo. Y Él es la cabeza. Entonces, por eso es importante que entendamos que somos parte ya, cuando nos unimos a los templos cristianos, ya no somos del mundo, ya somos parte del templo, del cuerpo de Cristo, de la cristiandad. Amén. Es muy hermoso porque así entendemos que todo está escrito y todo está descrito. Y ahorita vamos a ver otros versículos. Vamos a Mateo número 8. Amén. Mateo número 8, 19 al 22. A ver, hermanos. Dice, recordemos que el Señor, Él al principio tenía muchas personas, Él escogió a sus 12 y luego se seguían adhiriendo a Él y eran muchos los que lo seguían, no nada más eran los 12. Había mucha gente que le seguía. Y en esto, este es el momento que él tiene un encuentro con dos personas. Fíjese bien. Mateo 8, 19 dice, se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. El 20. O sea, él dijo que lo seguía a donde quiera que fuera. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, o sea, él, no tiene dónde recostar su cabeza. Él se recostaba en el desierto y se ponía su cabeza en una piedra. Es lo que cuenta la historia del Señor. Como queriéndole decir, pues si me sigues, no vas a encontrar riquezas, ni comodidades, no vas a estar en una cama mullida, ni con una almohada agradable, te vas a acostar en el suelo, vas a dormir a la intemperie, como yo lo hago. Bueno, y no contestó el otro, porque ahí no dice nada que le haya contestado, entonces quiere decir que sí lo siguió. O se fue, ¿verdad? Quién sabe qué pasó con él. Pero es importante esto. Luego el 21 dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. O sea, se le había muerto su padre, pero él quería seguir a Jesús según esto. Pero Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí esta enseñanza es muy importante, hermanos, porque el Señor a los que no son seguidores de Él, los considera que están muertos espiritualmente. Y nosotros estamos vivos por la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor en nuestro corazón y
no estamos viviendo el mundo inicuo, el mundo sucio. Ya cambiamos lo que éramos antes a lo que somos ahora. Dice un versículo en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. O sea, cuando usted ya pertenece al cuerpo de Cristo, usted es una criatura nueva. Eso todos lo sabemos, todos lo oímos. Y es el 2 de Corintios 5:17, dice eso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Ya no somos iguales que antes. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Amén, aleluya. Por la gracia de nuestro Señor Jesús. Y el Efesios 5:8 dice, Efesios 5:8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Ahí dice claramente en Efesios, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Qué nos dice? Sigan la luz de Jesucristo, sigan la luz del Señor, porque ustedes son pueblo escogido, pueblo elegido, pueblo comprado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué grandes cosas nos da el Señor. Nos hace formar parte de su pueblo maravilloso y nos ama porque Él dio su vida por nosotros. Y con su sangre preciosa nos limpió de tanta porquería que teníamos. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Dice Romanos 9, 25 y 26. En el libro de Oseas se dicen muchas cosas, pero aquí lo repiten en Romanos. Entonces vamos a leer Romanos nada más, 25 y 26. 9, 25 y 26. Está recordándolo el libro de Romanos. Dice, el Antiguo Testamento es Oseas y este es Nuevo Testamento en Romanos. Romanos 9, 25 dice, como también en Oseas dice, está recordando a Oseas, un profeta de Dios. Dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Nos está llamando pueblo suyo, al que no era su pueblo. Y a la no amada, amada. O sea que nos ama el Señor. Cuando vino el Señor Jesús, Él vino nada más a los judíos. Era su ministerio, trabajar para los judíos, para el pueblo de Israel. Pero ciertamente, mucha gente lo amó. Eso siempre se va a entender. Mucha gente lo siguió, miles lo seguían. ¿Por qué? Porque los curaba, les daba de comer, veían las maravillas de Dios, cómo despertaba a los muertos, cómo Él hizo las maravillas de hacer ojos nuevos en los que no tenían ni ojos, las cuencas vacías. Él quitaba la lepra. Maravilloso, ¿no? Entonces dice uno, mucha gente lo siguió y mucha gente lo amó seguramente. Pero no era la respuesta que él quería. Seguramente él quería que todos lo alabaran y todos lo siguieran y todos siguieran lo aceptaran como el Mesías. Pero claro, había muchos intereses de parte de la parte del gobernante, de los fariseos y los saduceos. Todos ellos estaban en contra del Señor. Y ellos fueron la camarilla esa gobernante. Y estaba escrito además, estaba escrito que iba a pasar eso. Y también seguramente estaba escrito que nosotros íbamos a ser parte del Señor, del pueblo de Dios. Porque todo está escrito. Y dice ahí, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. O sea, lo está haciendo en el Antiguo Testamento antes de que viniera Jesucristo. Ya estaba pensado eso por Dios. O sea, no hay nada nuevo. Simplemente se cumplieron las profecías. Amén. Y en el 26 dice, en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, ¿qué somos nosotros? Hijos del Dios viviente, para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Somos hijos del Dios viviente. Eso, hermanos, es maravilloso.
Muchas veces la gente piensa que lo decimos por decir, no, 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 esto es bíblico, todo viene en la Biblia. No hay nada que inventemos. Y si inventamos algo, cuidado, eso no es de Dios. Dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando realmente entendemos quién es nuestro Dios, que sabemos que Él, cuando estamos siendo bautizados, nos regala el Espíritu Santo. Cuando sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, ya no hacemos, empezamos a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar, y llegamos a ser otra nueva criatura, como el que vimos, el versículo que vimos hace rato. Entonces, más vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por quién se entregó el Señor? Por ti, hermano, por ti, hermana, por todos y cada uno de los que están escuchando y viendo esto. El Señor entregó su vida. Y Él, si nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús, el Señor ya vive en nosotros y se manifiesta. Amén. Gloria al Señor. Vamos a Mateo 22:32. Dice el Señor claramente, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos. Amén. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea, nosotros estamos vivos, no porque caminamos igual que otras personas, sino porque tenemos al Dios vivo en nosotros. Amén. Y el Señor dice claramente, como se lo dijo al muchacho, es deja que los muertos entierren a sus muertos, porque están muertos, porque no son pueblo de Dios, están muertos. Y ellos, ustedes los ven rozagantes, los ven ustedes que viven felices según ellos, pero haciendo maldades. Asesinan, roban, destrozan familias y viven felices porque nadie les hace nada, ¿no? Está tan podrido el mundo que les dan dinero y no los dejan seguir haciendo sus tropelías, ¿no? O sea, eso es lo que persiste en el mundo. Régimen que cae, régimen que sigue y siguen las mismas. Ojalá y en nuestra patria cambie eso. Está muy complicado porque los números de muertos siguen igual o peor. O sea que es cosa de tiempo esto. Pero en fin, ojalá cambie, ¿no? Pero más que encomendarnos al mundo, a las autoridades humanas, hay que encomendarse a Dios y pedirle que tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros. Es increíble que en otros países más avanzados que nosotros tienen multitud de muertos, muchos muertos más que nosotros. Es increíble. Y teniendo dinero suficiente para poder haber hecho un trabajo mejor y no lo hicieron. Eso habla de que los intereses de los gobernantes no son el pueblo, son sus intereses creados, los que gobiernan en esos lugares. ¿Pero qué le vamos a hacer? Y dice la palabra de Dios en Romanos 12:1, dice claramente esto: así que, hermanos, os ruego, nos está diciendo el hermano Pablo, el apóstol Pablo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, si ya racionalizamos esto, ¿qué es racionalizar? Que no lo hagamos nada más por sentimiento, no, no, no. Que ya sea usted consciente, racional, que racionalice todo lo que lo piensa para que se entienda. Si ya usted entiende que Dios es su Señor, que Dios es su
su único Dios, el Señor Jesús, y que es su Redentor, que ya le dio la salvación, entonces usted tiene que hacer algo en realidad maravilloso. ¿Qué es? Pues darle frutos del Espíritu al Señor. ¿Y cuáles son esos? Pues mantenerse en sacrificio santo al Señor, que su cuerpo no peque, que su cuerpo esté consciente que lo que quiere el Señor es santidad, que no haga cosas que no van de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso dice, así que hermanos, os ruego, le dice, nos está rogando allá el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios, o sea, por lo que nos da el Señor, hermanos. Dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Qué maravilloso, ¿no? Pero si ya lo racionalizó. ¿Por qué digo esto? Este versículo es muy importante porque, desgraciadamente, hay personas que dicen que son cristianos y siguen pecando horriblemente. Y su cuerpo, hace mal uso de su cuerpo. Todos sabemos cuáles son los malos usos del cuerpo. Entonces quiere decir que no han racionalizado bien al Señor, o están mintiendo. O eres o no eres un hijo de Dios. ¿De acuerdo? Entonces aquí está el detalle. Dice la palabra de Dios en otro versículo claramente. Dice Juan 14:21. Esto es muy importante. Esto va relacionado con este versículo que acabamos de ver. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. O sea, el que tiene los mandamientos y los guarda, o sea, no nada más conocerlos, el tenerlos es conocerlos. No, aquí lo importante no es conocerlos nada más, sino guardar los mandamientos de Dios. Ese es el que me ama, dice el Señor. Amén. Y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, dice el Señor Jesús. Imagínense qué hermoso. Pero ¿a quién se le va a manifestar el Señor en su vida? Al que guarda los mandamientos de Dios. A nadie más. Porque hay personas que dicen, no, pues yo soy cristiano, pero sigo igual o peor. Pues quién sabe que algo no está haciendo bien esa persona. O nada más va por compromiso, pero no se compromete con el verdaderamente importante que es Dios. Amén, hermanos. Si ya te tomó el Señor como pueblo elegido, como un pueblo especial, un linaje escogido, dice, un linaje escogido, dice, porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios, ¿por quién? Por la sangre de Cristo, amén. Para que anunciéis, no nada más de gratis, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. De las tinieblas te sacó y estás en la luz del Señor. Amén. A la luz admirable, dice, porque no es igual que la luz de las lámparas, no, es una luz especial que penetra en ti y hace que tú, cuando camines y hables del Señor, cuando tú estás hablando, tú estás saliendo, la luz sale de ti, porque el que está hablando es tu Señor, está hablando el Señor Jesús, ahí está hablando Él. Ahorita no estoy hablando yo soy usado por mi Señor, para que Él diga lo que tenga que decir, hermanitos. ¿Sí se entiende? Hay personas que les da vergüenza hablar del Evangelio. Y eso lo han manifestado muchos hermanos, incluso pastores. Dice, no, ya tenía como 10 años de cristiano y en mi trabajo nadie sabía que era cristiano. Imagínense, a los 10 años de ser cristiano, dice él, supuestamente cristiano. Si eres cristiano, hablas con orgullo del Señor donde quiera que estés. Donde quiera que estés, no importa con quién estés y en qué lugar estés. Debes de hablar con orgullo del Señor y, por supuesto, ser una persona diferente. Amén. Dice aquí la palabra de Dios, porque no me avergüenzo, Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, a los que no son judíos. Pero tienen que creer la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo puedes hablar de algo que, no, que tú supuestamente crees? Es que no crees. ¿Sí se entiende? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Quiere decir que duda del poder de Dios. Porque Dios te va a dar elocuencia. Dios te va a dar forma de hablar de Él. Porque Él fluye a través de tu boca. Amén, hermano. Esto es para toda la gente. Porque Dios es maravilloso. Pero dice claramente que no nos adquirió nada más para que estuviéramos de adorno, sino para que prediquemos la palabra del Señor Jesús. Aleluya. Y dice claramente que Dios no es Dios de Dios, no es Dios de muertos, sino de vivos. Los que están vivos son los que tienen la luz admirable del Señor Jesús en su corazón. Nos vamos de ahí a Hechos 4:1 al 3 primero. Y dice, hablando ellos al pueblo, estamos hablando de un episodio donde está hablando de los hechos de los apóstoles. Aquí está Pedro. Y dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de guardia del templo y los saduceos. ¿Por qué estaban ellos hablándole al pueblo? Pero habían sanado a una persona. Y ellos fueron luego los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. El 2 dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ellos estaban hablando de la resurrección de los muertos porque eso es real. Vamos a ser resucitados por el Señor. Y aparte habían sanado al enfermo. Pero claro, ahorita vamos a ver cómo lo sanaron, ¿no? Y les echaron la mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Luego nos vamos ahí al número 7. Hechos 4:7 dice, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Nos vamos al 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio el número 10 a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre, ¿cuál es el nombre? Jesús. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes sacrificaron, crucificaron, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Quién sanó? El nombre de Jesucristo, con invocar el nombre del Señor Jesús. Maravilloso. Y el 12, de ahí nos saltamos al 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo. Eso que dice claramente, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos o sanados. En el nombre de Jesús todo se puede hacer, porque Él es Dios. Amén. Seguimos caminando en la palabra de Dios. Dice claramente, si usted ya conoce la palabra de Dios, hermano, trate de no dejar de leerla, porque es importante que siempre esté presente en su mente y en su corazón, porque eso le va a impedir que usted caiga en el pecado, hermano. Amén. Nuestro Señor nos ama, y eso no cabe duda, porque si no, no estaríamos aquí platicando de Él o escuchándolo al Señor. Ustedes están ahí en su casa, en el camino, no sé dónde estén,
es complicado para uno estar nada más hablando a una cámara, pero es lo que tenemos ahorita, no tenemos otra forma de predicar. Y sabemos que esta señal llega a muchos lugares, no sabemos a dónde, pero la idea de nosotros es que escuchen las maravillas del Señor y que el Señor haga su santa voluntad en ustedes y ojalá ustedes pongan de su parte para que aprendan esta palabra y que sean salvos en el nombre de Jesús. Porque somos bautizados en el nombre de Jesús y esto es lo importante. Porque eso ya les da vida eterna, hermanos. Pero cuesta, esto cuesta. Pero es una cuestión hermosa porque usted, si todo el tiempo está leyendo la palabra de Dios y está hablando y hablando de Él, todo el tiempo usted va a ver el cambio maravilloso en su vida. Un cambio que realmente ni nos esperamos que fuera a ser tan grande, ¿no? Hay personas que le dejan de hablar a usted, hay personas que usted creía sus amigos o amigas y ya lo ven que es cristiano y ya no quieren hablar con usted porque pues, están agarrados por sus creencias que no son de Dios y ellos creen que usted es el equivocado, aunque eso es una mentira del diablo, porque sabemos que el equivocado es él, pero no podemos estar con las mismas personas si ya somos hijos de Dios. Ya no podemos estar con los amigos ahí tomando alcohol, otras personas se drogaban. Hay personas que van a consulta conmigo y me dicen, no, pues es que vengo bien mal, doctor, tengo diarrea, tengo esto. Y le digo, oiga, pero se ve muy mal usted. Y dice, no, es que andaba tomando y dejé de comer, y luego me puse a comer unos tacos y me enfermé. Le digo, ahí se da uno cuenta, ¿no? De que en realidad no están bien esas personas. O sea, para ellas estar tomando alcohol, pues es. Le digo, ¿y cada cuándo toma? Dice, pues todas las semanas, todo fin de semana. Y esa gente empiezan a notar que su esposa ya no los trata bien, o ya los anda engañando por ahí, no le alcanza el dinero. Pues ¿cómo le va a alcanzar si se gasta mucho dinero en el alcohol? Y es lo más común, gente que toma, que se quedan tirados en las calles. Qué terrible, ¿no? Están tomados por el demonio. Por eso dice el Señor claramente que son muertos, porque no lo conocen a Él. Porque aunque usted tenga poco dinero en su bolso, si usted no tiene mucho dinero en su bolsa, pero usted sabe que está la bendición del Señor, eso le va a rendir, que tenga poquito dinero, porque el Señor le está bendiciendo su día. Y más tarde o más temprano, el Señor le va a dar dinero en otra forma, o sea, le va a llegar un trabajo, le va a llegar algo y va a decir, caramba, de verdad que el Señor nunca nos deja. Yo lo he vivido, hermanos, eso. Gracias a Dios, desde que me convertí al cristianismo nunca nos ha faltado nada a mi hijo y a mí. Y estamos aquí haciendo la obra de Dios con todo nuestro amor, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos lo manda en la Biblia, como dice en la primera de Pedro, ¿no? Que Dios dice nos obtuvo, nos ganó, nos compró con su sangre. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Qué maravilloso, ¿no? El Señor nos tomó de las tinieblas. Vivieron enojados todo el tiempo, con problemas, peleándose con la gente, con la esposa. Era un problema muy serio. Por la gracia de Dios, el Señor nos sacó de todo eso
y ya todo lo analizamos, lo revisamos con el amor de Cristo y es muy raro tener alguna dificultad grande. Dificultad vamos a seguir teniendo, pero no cosas que disuelvan matrimonio ni nada de eso. El Señor tiene un cambio para cada uno de nosotros. En lo que nos está destruyendo la vida, el Señor nos cambia. Nos da trabajo. Y hay que acordarse, hermanos, que el Señor no porque usted sea cristiano ya va a ser millonario. No. A algunos les da dinero. Mucho, porque pues, el Señor quiere que hagan una obra más grande. O sea, a todos les da diferente. De acuerdo a cómo Él los conoce. Somos diferentes todos. Y el Señor nos trata con individualidad a cada uno de nosotros. Dice, pero ¿cómo puede hacer eso Dios? Porque es Dios. Si usted tomaba, ya no toma. Si usted era una persona que se la pasaba enviciado, porque también puede ser un vicio, aunque se vea muy bonito, estar todo el tiempo metido en la televisión y sin hacer nada. Si usted era un flojo y ahora ya no lo es, porque sabe que usted es responsable de su hogar. Como dices, los hombres somos el reyes y sacerdotes de nuestro hogar. Dice, no, pues no me obedece la señora, hermano. ¿Cómo que no le obedece la señora? Pues sí, no dice la palabra que yo soy sacerdote y el rey. A ver, vamos a empezar con esto, hermano. Le digo yo claramente. Usted quiere sentirse el rey de su hogar, que lo obedezcan sus hijos, su esposa. Pero ¿cómo les habla? No, pues me enojo y les digo de cosas, pero es que así no es. O sea, hay que decir las cosas como uno debe de decirlas con el amor del Señor en nuestro corazón. Ahora, ¿usted les enseña la Biblia a ellos? ¿Platica con ellos de la Biblia? ¿Les muestra la palabra? No, pues casi no tengo tiempo. Bueno, fíjese cómo es la cosa. No nada más es reyes, también sacerdotes. Dice reyes y sacerdotes de su hogar, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Y usted tiene que enseñarles la palabra del Señor a esas personas que viven con usted, sus hijos, sus nietos, ser amable, cambiar todas las formas que tenía malas antes, porque todos fuimos mala onda antes, la verdad. Por algo estamos aquí, porque el Señor nos sacó de la basura, de la tiniebla, ¿no? Muchos no éramos viciosos, pero teníamos otras cosas que eran malas, enojones, maltratábamos a nuestros hijos, y eso, si no ha cambiado, quiere decir que no ha cambiado. No ha entendido usted que tiene que ser sacerdote, pero también rey. Pero el rey se gana el amor de su pueblo, o el amor de sus familiares, de su hogar. Entonces analice eso y verá que el Señor nunca se equivoca. El Señor siempre está ahí, pendiente de usted. Pero usted tiene que ponerse a leer la palabra. Y no nada más leerla y aprendérsela, sino hacer la obra de Dios. Y eso precisamente viene en este versículo. Dice en Josué 1:8, fíjense bien. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, le está diciendo el Señor a Josué. En el libro de Josué. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, hay que meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, tenemos que seguir la palabra, no nada más leerla. Usted puede ser muy buen memorista, se la puede aprender, pero y luego, no, si luego sigue haciendo lo mismo que estaba haciendo, pues no entendió el mensaje del Señor. Dice, nunca se apartará de tu boca. O sea, siempre hay que estar hablando la palabra, donde quiera que ande. Amén. Este libro de la ley, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, o sea, todo el día, meditarás en él. O sea, meditar es tratar de entenderlo. Pues, ¿cómo decía? Bueno, voy a volverlo a leer. No, pues ya lo entendí. Ah, bueno. Y si tiene dudas, hermano, vaya con el pastor para que le explique. Porque a lo mejor no lo entiende y pues el pastor le va a decir que cómo está la cosa ahí.
en el tema que usted está viendo. Para que guardes, dice ahí, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice a todo, no nada más lo que le conviene, ¿de acuerdo? No, pues yo quiero ser rey de la casa, pero tienes que ser sacerdote también, no nada más rey. ¿Se entiende, hermanos? Y dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ah, pero para que todo lo salga bien y prospere su camino, usted tiene que seguir al Señor y obedecer su palabra. Su palabra. Amén. No es sencillo. Yo en ningún momento mencioné que era sencillo. Es muy complicado esto. Pero el que nos va a guiar es el Señor. Aleluya. Vamos a ver. Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, fíjese, cuando uno está adorando al Señor, tiene que estar completamente concentrado en Él y dirigiéndose a Él con todo nuestro corazón. Que nuestro espíritu se ponga en contacto con Él no es fácil. Hay que estar en oración. Hay que estar en oración. Algunos de nosotros tuvimos el privilegio de dirigir oración en nuestros templos. Yo lo dirigí por varios años y aprendí muchas cosas que no las puedo explicar, porque son de Dios conmigo mismo. O sea, yo tenía contacto con el Señor espiritualmente, yo sí lo sentía siempre. Y había días especiales, días muy especiales, que estaba yo mucho más en el espíritu y el Señor lo entendía yo. ¿Pero qué quiere decir eso? Dice, porque Dios es un espíritu y es el Espíritu Santo, es algo hermoso, perfecto. Y los que le adoran no pueden estar chacoteando por acá o platicando de una cosa y luego, ay, sí, Dios, y no, es que así no es. Hay gente que va a los templos, hermanos, y se pone a ver su teléfono. Es increíble, ¿no? O sea, yo lo he visto. O llevan a los niños y los niños están movidos para un lado y para otro y no los dejan escuchar. También eso es un problema, ¿no? ¿Qué tanto escucharon? ¿Qué tanto entendieron? ¿Cómo puedes estar en el espíritu si no oras? ¿Cómo puedes estar en el espíritu si no estás pensando en el Señor con todo tu corazón y pidiéndole? Yo veo que no nada más es llorar cuando estás en el espíritu. Sí, muchas veces está uno contento, feliz, pero en el espíritu orar no es nada más llorar. Porque hay gente que dice, es que estoy llorando y está llorando, ¿no? Pues a lo mejor sí, y a lo mejor no. Porque eso es muy complicado. Eso se logra solamente después de estar orando, llorando, llorando. Todo el día. Hay un, hay un pastor de Guadalajara. Ese pastor, yo siempre lo escuchaba. Y lo escucho. Y él decía que, ahorita no me acuerdo el nombre del hermano, pero me acuerdo bien lo que dijo. Dice, una vez fue una pareja conmigo y me dijo, oye hermano, llegaron de diferente hora y me llegaron así a quejarse de su marido y el otro quejándose de la mujer. Dice, no, dice, es que la verdad yo ya no aguanto, dice el señor. Es que es así, así, así. Y la otra decía lo mismo de él, o sea que... Y dice, ¿qué opina, hermano? ¿Qué puede decir? No, ¿sabe qué? Llegaron en la mañana, que querían platicar con el pastor. Y a los dos les puso la misma hora, en la tarde, a las 5 de la tarde. Y él a esa hora, él estaba ahí, pero estaba escondido, estamos viendo a ver qué hacían. Y llegaron los dos y se empezaron a platicar y, no, o sea, y veía que estaban platique, 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 y agregaban y se hacían así dentro del templo, ¿no?
Y luego dice, ya cuando salió el pastor para platicar con ellos, dice, ¿qué pasó? Ya podemos platicar? No, hermano, ya solucionamos el problema. Ah, qué bueno. Lo había hecho a propósito. Y si yo le voy a decir una cosa, hermanos. O sea, yo esto lo hice a propósito. Dice, pero dice el hermano, yo podría estar de acuerdo con usted o con usted, pero aquí no se trata de que yo, qué pienso yo, se trata de qué piensa Dios de esto. ¿Están de acuerdo en eso? No, pues sí, tiene razón. Porque pues yo qué, yo soy un ser humano igual que ustedes. Yo puedo estar de acuerdo con uno, con otro y no es mi papel decirles en que estoy de acuerdo, aunque no estoy de acuerdo. Mi papel era decirles la palabra de Dios y si la palabra decía una cosa, ustedes tenían que aceptarla porque es la palabra de Dios. Pero qué bueno que se pusieron de acuerdo. Sí, ya eran problemas que tenían solución, hermano. Para que vean, el mismo Señor les dio la solución. Porque se fueron contentos los dos. Qué cosa tan extraña, ¿no? Dice, fíjese, hay un versículo que dice, Juan 15:7 dice, Juan 15:7. Si permanecéis en mí, pues hay que estar constantemente con el Señor. Y mis palabras permanecen en ustedes, que estén adentro de nosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero nada más lo que esté en la voluntad de Dios. No van a pedir con una cosa que no es de la voluntad de Dios, ¿verdad? O sea, el Señor es capaz de darles lo que ustedes quieran, pero que sea una cosa que vaya de acuerdo con un hijo de Dios. Hay otro versículo, son dos versículos que se llaman Filipenses 4:6 al 7. Filipenses 4:6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, o sea, no se preocupen por nada de más. Sí nos debemos de preocupar por las cosas, pero no ya estar afanosos y es otra cosa. Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. O sea, hay que orar y decirle, Señor, ¿sabes qué? Señor, tú sabes lo que tengo yo, porque Él sabe todo. Ayúdame, Señor, dame sabiduría, dame eso, dame aquello. Con acción de gracias. O sea, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si usted se pone a orar y después de que termina de orar, usted se siente bien, tranquilo, incluso a veces llora uno, y con eso queda tranquilo. Quiere decir que ya la paz de Dios está en usted, en su corazón. Vamos a leer el Salmo 139:7. Salmo 139:7 al 13. Recuerden que Dios es omnipotente, omnisciente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Él todo lo sabe, está en todo lugar y es todopoderoso. ¿De acuerdo? Dice el Salmo 139:7 al 13. Este salmo es maravilloso. Lo escribió David y dice el 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí aquí, ahí tú estás. Si tomare a las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El 11. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. 12. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Usted cree que podemos huir de Dios?
que nos podemos esconder de Dios. No. Tal vez se pueda esconder de los policías si lo andan siguiendo. Tal vez se pueda esconder de su mujer si lo quiere golpear. Tal vez se pueda esconder de los que le van a cobrar la renta. Pero de Dios nunca. Nunca nadie lo va a lograr. Pero ¿sabe por qué? ¿Por qué estamos así? Porque no conocemos a Dios verdaderamente. Y la única forma de conocer a nuestro Padre Precioso es orando, platicando con Él, diciendo: Señor, abra su corazón, hermano. Abra su corazón y dígale: Señor Jesús, Padre mío, en este día, Señor, yo te pido por todos mis hermanos de Maranata. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Esta enfermedad que está en este momento atacando al mundo ha provocado cosas muy tristes. Muchacho, se le murió su papá y a los pocos días se le murió su esposa. Yo le pido a usted, Señor, que les dé sabiduría a estos hombres, a estas mujeres que están sufriendo estas pérdidas. Que volteen sus ojos hacia usted, Señor, y que reciban su misericordia de usted, Señor. Por la gracia de usted, a mí no me ha pasado nada de eso. Hemos tenido la enfermedad, mi hijo y yo tuvimos la enfermedad, pero por su gracia santa no nos destruyó. Yo sé que todo es por gracia y le agradezco sobremanera, Señor, de que nos haya librado de la muerte en esa enfermedad. Pero también me da mucha pena, mucha tristeza ver que personas que no le conocen, Señor, se encomiendan a su Virgen, se encomiendan a sus santos, en lugar de usted, Señor. Y están sufriendo, está muriendo esa gente. Yo le pido que tenga misericordia de ellos, Señor. Y que abra su mente y su corazón hacia usted, Señor. Usted tiene todo el poder para hacerlo, Señor Jesús. Tiene el poder para hacer que esas almas perdidas se integren a su pueblo, Señor. Yo le pido con todo mi ser, Señor, que tenga misericordia de todas las personas que no le conocen, Señor. Porque yo era parte de ese grupo. Yo pertenecía a esa iglesia. Y solamente por gracia de usted, usted me tomó en sus manos. Y me duele realmente, sinceramente me duele ver a la gente llorando, sufriendo, cuando está en el consultorio. Porque se sienten enfermas. Yo he visto muchos casos de COVID en mi consultorio, Señor. Y hay personas que se ven muy mal. El oxímetro, la oxigenación de sus pulmones es malísima. Esas personas, quién sabe, están vivas aún. En esta semana vi varios. Y yo le pido por ellos, Señor, que tenga misericordia de ellos. Y ojalá su hermosa luz, entre en ellos y disipe la tiniebla que tienen en su corazón y en su mente. Se lo pido a usted, oh Dios Todopoderoso, con todo mi corazón, Señor. Con todo mi corazón le pido salud, sanidad para todo el mundo, Señor, porque está en todo el mundo esta cosa. Ayúdanos, Señor. En tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Amén, Señor.